El tema de hoy, una vida intercambiada. Una vida intercambiada. Ustedes ya hemos visto varios temas que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo. Recordemos entonces estos temas que son tan importantes. Recordemos que vimos la abundancia espiritual. ¿Y qué es la abundancia espiritual? Es realmente vivir los frutos del Espíritu Santo, que no hablamos de cosas materiales, que no hablamos de abundancia, no nos referimos a cosas de dinero ni riquezas. Estamos hablando no de riquezas materiales, sino de riquezas en el Espíritu, que se transmiten a nuestra alma y nos da gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, contra todas aquellas cosas que no hay ley, como lo menciona la palabra de Dios. Eso es la abundancia espiritual. Después vimos lo que era ser llenos por fe, ¿sí? Ser llenos por fe. Entonces, alimentar la fe, desarrollar la fe constantemente para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. También vimos una vida bajo control. Vemos que una vida bajo control es el Espíritu Santo de Dios en la llenura de Él, trayendo a mi vida, imprimiendo en mi ser al Señor Jesucristo para que tome el control total. Y finalmente hoy vamos a ver lo que es una vida intercambiada. Una vida intercambiada consiste en el cristiano que entiende que ser cristiano es imposible. Ser cristiano es imposible en nuestras vidas. Ser cristiano es algo que no se puede dar. La única forma de ser cristiano es que Cristo sea en nosotros. No somos cristianos porque usted con su inteligencia, con su fuerza, lo dice, lo soy. Somos cristianos porque Jesucristo está en mi vida, porque Jesucristo vive en mí. Así como dice Gálatas 2:20. Busquemos allí Gálatas 2:20 para recordar esto. ¿Qué dice en Gálatas 2:20? Mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cierto? Vive Cristo en mí, ya no vivo yo. Y con esta verdad, entonces, entendemos que la vida cristiana consiste entonces, como hemos estado repitiendo, en un intercambio. Dejamos a lo largo de nuestra vida cristiana de ser nosotros mismos, de bajar nuestro ego, quitar el ego, quitar nuestros propios intereses, nuestra propia voluntad, para que sea la voluntad de Dios plena, completa en cada uno de nosotros. En Gálatas 2:20 dice así: dice la palabra de Dios, que ya lo hemos visto muchas veces: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando se dice mas no vivo yo, es ese intercambio, ¿sí? Dejo mi yo, mi yoísmo, yo puedo, yo soy, yo tengo, yo soy inteligente, yo lo hago, yo tengo estos títulos, yo he logrado todo. Dejo el yoísmo y todo lo que soy está en Cristo. Por eso dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi vida, en esta tierra, lo vivo en la fe, que vivo inundado de fe. ¿De quién? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras versiones es muy claro este intercambio. Yo quiero que lo entendamos. Voy a buscar aquí en el computador. Vamos a buscar en esta Biblia donde estén varias versiones.
para que lo entendamos mejor lo que es una vida intercambiada. Una vida intercambiada. Vamos a Gálatas 2:20, ¿cierto? Gálatas 2:20, y buscamos todas las versiones de la Biblia, que esta luz no me deja ver allí. Vamos a apagar esta luz que no me deja ver. ¿Cuál es? Está. No, igual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en otra versión, hay muchas versiones, vamos a leer una versión más actualizada, más contemporánea. Por ejemplo, en esta, que es la versión actualizada, ¿sí? Dice, en realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí, ¿sí? Ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Aquí es claro el intercambio, ¿cierto? Ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo es el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Todo lo que vivimos en la carne, vivimos en confianza, en fe, porque Él me amó y quiso y murió para salvarme. Esa es una vida intercambiada. Esa es la conversión. Ese es el divorcio que nosotros estamos viviendo día tras día. Ser más, tener más de Cristo, más y dejar el viejo hombre con sus viejos deseos, con sus deseos egoístas, y convertirnos en el carácter de Cristo. Esa es una vida intercambiada. Entonces, entendamos en esta mañana, imposible ser cristiano. El único que puede ser cristiano es el Señor Jesucristo, y si Cristo mora en mí, entonces ya no vivo yo, sino que el Señor Jesucristo vive en mí. Por eso soy cristiano, no por mis capacidades, no porque vaya a una iglesia, no porque me congregue en tal lado, así la iglesia se llame el Señor Jesucristo. No, no es una etiqueta, es un intercambio. La vida cristiana es un intercambio. Es una decisión que usted y yo debemos tomar todos los días en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Listo? ¿Qué es una vida intercambiada? Es eso. ¿Cómo se lleva a cabo una vida intercambiada? La vida intercambiada consiste en una operación. Voy a hacerlo como de manera ilustrada. La vida intercambiada consiste en una operación, una cirugía muy delicada que lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que ayer les decía, el Espíritu Santo de Dios es el que me va formando en el carácter de Cristo, porque es el vehículo, el vínculo directo de Cristo en mi vida, el Espíritu Santo de Dios. Y a medida que yo me voy llenando del Espíritu Santo de Dios, me voy llenando de Cristo, porque Jesucristo es el dispensador del Espíritu Santo. Jesucristo, cuando yo dije en mi vida, yo acepto a Cristo, yo quiero vivir en Cristo, yo quiero, lo acepto como mi Señor, como mi Salvador. Usted, cuando aceptó, inmediatamente se le fue dado el Espíritu Santo de Dios. ¿Y se le fue dado para qué? Para comenzar a transformar su vida de un viejo ser a un nuevo ser. A ser la imagen de Dios, a convertirnos a la nueva creación, a ser la imagen de Cristo, con la mentalidad de Cristo, con la voluntad, y siendo partes del cuerpo orgánico que es su iglesia. Pero esto es una cirugía, una operación que se va dando en mi vida poco a poco.
¿Y cómo es ese trabajo? Es un trabajo doloroso, realmente es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque hay mucha oposición. Cuando usted comienza en la vida cristiana, hay mucha oposición. Así como el Señor Jesús recibió oposición, así nosotros también recibimos oposición. Y esa oposición, a medida que se va dando, usted va dejando muchas cosas. Y en dejar muchas cosas hay un dolor. Por ejemplo, en mi vida cristiana, cuando comencé, los primeros que se opusieron fueron mis amigos, mis familiares. Y yo tuve que dejar muchos amigos que no estaban de acuerdo y que no les complacía, que no les agradaba, porque yo cambié mi estilo de vida y ellos querían que yo tuviera el estilo de vida que llevaba, que era un estilo de vida de salir todos los fines de semana, irnos a una discoteca y vivir allí lo que se vive en las discotecas. Y no quiero decir con esto que por ahí me dijo y me preguntó uno que si era malo ir a las discotecas. No es eso, es lo que hay en torno a ello. Si somos seres de luz, ¿usted dónde debe estar? Entonces yo dejé esa vida y con esa vida dejé a muchos amigos y fue doloroso, fue doloroso. Fue doloroso también cuando mis padres se dieron cuenta y me recriminaban, me decían, ¿usted qué hace allá en esa iglesia? Usted le está alimentando al pastor. Muchas cosas sucedieron en mi vida que fue doloroso porque cambié mi forma de vida y me convertí a Cristo. Me convertí en estilo de vida, me convertí en actitud, me convertí, y ya más adelante vamos a ver qué es realmente convertirse a Cristo. Es un proceso doloroso, es una cirugía, es una operación donde surgen diferentes trasplantes. Hay un trasplante de corazón. Cuando decimos que Cristo ahora vive en mí, se inicia ese proceso de un trasplante de corazón. Un corazón duro a un corazón blando. ¿Y qué significa un corazón duro a un corazón blando? Un corazón que entiende y que se deja influenciar por el mundo espiritual, por la vida espiritual, por el Espíritu Santo de Dios. También se cambió mi cerebro, y con cerebro hablo de mi mente. Mi mente va cambiando, voy madurando en el Espíritu, voy madurando en mi fe y voy madurando en mis pensamientos en Cristo Jesús. Y comienzo a tener la mente de Cristo. Ese es el intercambio. Y la voluntad, por supuesto. La voluntad se transformó de una voluntad, cuando yo era el viejo hombre o cuando ustedes vivían en el viejo hombre, una voluntad que buscaba alimentar siempre el ego, lo material. Buscaba alimentar el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo es las cosas materiales. Dábamos el primer lugar a eso y hacíamos lo necesario para obtener cosas que eran materiales, obtener prestigio, vanagloria, intereses personales, y no buscar el interés de Dios en mi vida. Lo que Dios quiere para mí es lo que me va a hacer completa y absolutamente feliz. Nada ni nadie puede darme la felicidad total que Dios me va a dar. Y en eso consiste esa operación. Dejamos de ser nosotros, entonces, dejamos de ser nosotros. Esa es una pregunta que se hace mucho. Bueno, si yo hago la voluntad de Dios, si ya no soy yo, sino que Cristo mora en mí, entonces yo dejo de ser yo. Dejamos de ser nosotros. Todo lo contrario. Somos mejores personas, somos mejores hijos, somos mejores padres. No dejamos de ser, sino que somos más, somos mejores, nos perfeccionamos y vamos a la excelencia. Y sacamos el mejor provecho de nuestras vidas. Comenzamos a ministrar el don de la vida y disfrutamos de la vida, ¿sí? Disfrutamos de la vida como siendo nosotros parte de un todo, o sea, del cuerpo de Cristo.
comenzamos a vivir con otras personas que entienden y que tienen el mismo Espíritu de Dios, y por lo tanto nos conocemos ya porque conocemos al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de verdad. Y entramos en un vínculo perfecto y absoluto con la vida espiritual. Y como les dije, mejoramos nuestras habilidades, nuestras destrezas, perfilamos mucho mejor nuestros talentos y nuestros dones. O sea, no dejamos de ser nosotros como propósito de vida. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es diferente. Dios tiene un propósito para mí, tiene algo para mí, un tesoro para cada uno de nosotros. Y por ello nos hace mejores en todo, ¿sí? En el vínculo absoluto, es un vínculo eterno, nos sumergimos todos nosotros, estamos en la misma tela espiritual, como esa tinta que se impregna y se absorbe en esa tela del Espíritu Santo, un vínculo total y absoluto, y allí permitimos que nuestras vidas sean potencializadas constantemente. Seremos más, seremos mejores, con todo el potencial. Pero ¿qué pasa en esa cirugía, hijos de Dios? En esa cirugía donde hay un intercambio de corazón, porque vivir una vida intercambiada por Cristo es un intercambio de corazón, un intercambio de mente, un intercambio de voluntad. Nuestras emociones se equilibran, vivimos una salud integral en nuestras vidas, en todas las áreas. Cuando le entregamos a Dios, también quitamos en esa cirugía el cáncer del pecado. El pecado y la desobediencia no fuimos diseñados para el pecado y la desobediencia. Fuimos diseñados para vida eterna, fuimos diseñados para el amor de Dios, para ser obedientes. O sea que no es de nuestra naturaleza, no es de la naturaleza humana, la naturaleza de nuestra naturaleza trascendente, el pecado. O sea, trascendente quiero decir que nosotros tenemos una vida trascendente, o sea, una vida que va más allá de esta vida. Para esa vida trascendente, el pecado no es natural, ¿sí? La muerte en esa vida trascendente no es natural. O sea, la muerte no es algo para lo cual usted y yo fuimos diseñados. Aunque en el mundo se ve la muerte como algo normal, como algo que debe llegar, sí, efectivamente debe llegar a nuestras vidas la muerte, pero la muerte física. Pero en el mundo muchas personas creen y tienen la certeza de que cuando mueran en esta vida física, todas las conexiones neuronales, todas sus funciones vitales se acabarán, el alma dejará de existir y dejaremos de existir. Ese es el engaño que tiene el enemigo con nosotros. Eso es lo que quiere el enemigo que nosotros creamos para que seamos llevados con él. Pero en realidad la muerte y el pecado no tiene cabida en nuestro ser. No tiene cabida en nuestro ser, pero porque para eso no fuimos diseñados. Nosotros, nuestro Padre, Dios Todopoderoso, nos diseñó y creó a Adán y a Eva, y de allí toda la humanidad, para que obedecieran y disfrutaran y dependiéramos de Él, ¿sí? Para vida eterna fuimos diseñados, para estar en su presencia y ministrar toda su creación. Para eso fuimos diseñados para estar en lugares altos, para sojuzgar la creación de Dios. Entonces, en esa operación, el Espíritu Santo va colocando el cuerpo y la vida de Cristo en mi vida, haciéndose intercambio, y va quitando este cáncer del pecado, y va quitando el cáncer de la muerte para siempre en nuestras vidas. Y usted y yo debemos entenderlo así, y por eso glorificamos
al Señor y le damos toda la gloria. Por eso somos seres trascendentes, somos seres para la eternidad. El diablo no nos puede engañar en este sentido. Usted y yo entendemos claramente esto. Finalmente, para terminar este tema, vamos a ver 4 características de lo que es tener una vida intercambiada, con el objetivo de que usted lo vea como algo aplicado realmente a su vida. Terminamos el día de hoy, jueves, con estas características para que usted y yo lo apliquemos. O sea, usted y yo sabemos, si usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que caminar hacia lo que sabemos, ¿cierto? Si usted y yo sabemos que tenemos vida eterna y que la eternidad está en nuestro corazón, nosotros caminamos hacia la eternidad, poniéndonos la mirada en las cosas que perecen, sino en las cosas que permanecen para siempre. Por eso estas son las 4 características de una vida intercambiada. Una vida intercambiada. La primera característica: una persona que tiene el carácter de Cristo. ¿Pero qué es el carácter de Cristo? Son rasgos distintivos que nos diferencian de lo que es el mundo, de lo que se ve como normal. Usted y yo somos diferentes. Por eso cuando recibimos a Cristo nos vieron diferente. Usted y yo somos apartados. Por eso algunas veces, y cuando comenzamos en esta carrera espiritual, vivimos momentos de soledad, pero usted tiene que resistir, porque es un tiempo en que se tiene que dar para que nosotros entendamos que debemos depender total y absolutamente de Dios. En nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, nos hacemos y crecemos en el carácter de Cristo. Pero vamos a hablar más específicamente de lo aplicado. ¿Qué son los rasgos? ¿Cuáles son los rasgos de Cristo? Miren que en la palabra de Dios hay muchos hechos. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo y Jesucristo no cometió pecado. O sea que el Señor Jesucristo cumplió todo lo que está en la palabra. Cumplió todo lo que está en la palabra. Y algunas profecías se han de cumplir. Algunas profecías se han de cumplir porque Él viene por segunda vez. Pero todo lo que está en la palabra se cumplió, se cumple, se cumplirá. Todo. Y por lo tanto, los rasgos distintivos están en la palabra. Los rasgos de Jesucristo están en la palabra. Y hay muchos. Por ejemplo, Él en una parte dice: y sean como yo, mansos, ¿cierto? Mansos de corazón, una persona mansa, una persona amable. Usted se convierte en una persona amable, a una persona de amistad sincera, una persona atenta, muy atenta, diligente a lo que está alrededor, confiable, una persona que expresa confianza, una persona que es disciplinada, una persona que es paciente, una persona segura, una persona responsable, una persona puntual. Detallitos como que es puntual. Porque yo digo que Jesucristo era puntual, no porque me digan allí en una historia que Él llegó a tiempo a una reunión, no. Sino que en la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, por ejemplo, dice en el primer versículo, y en todo ese capítulo habla del tiempo, ¿no? Entonces, si dice allí que todo tiene su tiempo, quiere decir que Jesucristo tuvo su tiempo y cumplió con su tiempo, con sus momentos, y fue puntual. Por eso el Señor Jesucristo decía: vayan ustedes, prepárenme la cena en el aposento alto, busquen un pollino, busquen un burro, porque Él era diligente y Él era puntual. Él quería cumplir con la voluntad de Dios y fue puntual, y en eso no falló. Y si usted sabe que Jesucristo fue puntual y era puntual en sus citas con el Señor,
Usted sabe por dónde es que usted va, ¿cierto? Usted sabe que si yo soy lleno del Espíritu Santo este próximo año y lo que queda de este año, que son 2 días, usted y yo sabemos que debemos caminar en la puntualidad. Si Jesucristo era puntual, yo tengo que ser puntual. Si Jesucristo era responsable, yo tengo que ser responsable. Si era disciplinado, si era diligente, yo tengo que ser diligente. Y hay muchos más rasgos distintivos del Señor Jesucristo que se pueden ver en la palabra de Dios. Manso, humilde de corazón, como él decía. Pero también tenía todos esos frutos, la templanza. Era firme en las cosas de Dios, celoso de la palabra de Dios, celoso de Dios. Todas esas cosas que se mencionan en la Biblia son rasgos, señales de cómo era el carácter de Cristo. Y usted y yo, si ya sabemos eso, caminamos hacia eso. ¿Sí? No es que usted diga, no, yo soy lleno, yo espero ser lleno del Espíritu Santo de Dios, soy impuntual, pero quiero que la puntualidad me llegue por revelación. No, no es así con las cosas de Dios. Si usted sabe cuál es el carácter de Cristo, usted debe caminar en eso para que Dios comience a actuar. Eso es lo que se llama fe, ¿sí? Eso es lo que se llama fe. Y la fe tiene que ver con eso. Es caminar en eso, en caminar en las promesas que Dios tiene para mí. Si Dios nos prometió una vida llena del Espíritu Santo para el próximo año y para este tiempo, entonces yo debo caminar en esa promesa. Ser puntual, ser responsable, ser disciplinado, ser confiable, ser diligente, ser amable, tener una amistad sincera, ser bondadoso, pero también ser firme, ser celoso de la palabra de Dios. Camine en eso. No espere que no seamos irresponsables. Dios nos dio a nosotros nuestra parte. Usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Segundo, vive para hacer la voluntad de Dios. Juan 4:34. Vamos a ver si es Juan 4:34. Busquemos en la palabra de Dios Juan 4:34. Entonces, hijos de Dios, los que yo quiero enseñarles hoy, cerrando los temas, bueno, mañana vamos a ver un tema, continuamos con el Espíritu Santo, hablando de la llenura con nuestra querida María, pero lo que yo quiero cerrar con broche de oro, lo que quiero que ustedes entiendan hoy, es que cómo se aplica esto de la llenura del Espíritu Santo es en la vida intercambiada que usted y yo debemos tener. Que usted y yo debemos tener presente que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Dije Juan 4:34. Vamos a ver si es este. Vamos a leer desde el 33 para que entendamos un poco más. Dice la palabra de Dios. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si ven cómo el Señor Jesucristo era diligente. Eso es lo que al Señor le alimentaba. Era su pan diario, hacer la voluntad de Dios. Ahora nuestro pan es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y si nuestro pan de vida es Cristo Jesús, hago la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se hace en mí, porque el Señor Jesús todavía sana, todavía lleva el mensaje de salvación por medio, utilizando como herramienta, como instrumento de salvación su vida y la mía. Por lo tanto, también, así como Jesucristo decía, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, si nosotros, nuestra comida es hacer la voluntad de Cristo
que es llevar salvación y la semilla, la palabra de Dios en los corazones de los demás. Tercera característica, sirve con gozo. Esa es otra característica. Vamos a Hechos. Se me va pasando el tiempo ya. Bueno, vamos bien. Vamos a Hechos. Vamos al libro de Hechos. Y volvamos a retomar lo que pasó en el Pentecostés, ¿cierto? ¿Recuerdan el Pentecostés que se recibió la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo. Ahí se puede evidenciar cómo era el carácter de Cristo en los primeros cristianos. Y si usted lee en el capítulo 2, dice, en el capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Hasta lo último. ¿Cuando venga quién? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando ha venido sobre su vida el Espíritu Santo de Dios y a usted le llena, entonces sucede lo del Pentecostés. Dice, y de repente vino del cielo, en el capítulo 2, versículo 2 de Hechos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Llenó toda la casa. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Y esto era el gozo. Esto era servir con gozo. Ser utilizado. Aquí cuando se habla de servir, sirve con gozo, quiere decir que somos instrumentos. Y aquí en la llenura del Espíritu Santo se habla, se predica en el gozo. Por eso yo no sé, pero Mónica me puede decir cómo se experimenta esto. Yo sí he tenido la voz de Dios. Dios me ha hablado a mí con una voz diáfana, pero nunca he experimentado el don de lenguas, ¿no? Por ejemplo, hablar en lenguas. Creo que Mónica sabe esa experiencia maravillosa. Pero yo creo que el don de lenguas es en la oración, o sea, la oración, cuando yo tengo palabras, cuando Dios pone palabras en mi boca, cuando el Espíritu Santo pone palabras en mi boca, cuando voy y predico y no soy yo el que hablo, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que comparte, el que habla, porque Él es el que convence, Él es el que convence al otro de pecado y que lleva al arrepentimiento del hombre. Tal vez usted diga, no, yo invité a esta personita y gracias a mí esta personita conoció de Cristo. No, eso no fue gracias a usted. Fue gracias al Espíritu Santo de Dios y a Cristo que está en su vida, en esa vida intercambiada, ¿cierto? Entonces, en esas lenguas, dice, y aparecieron lenguas repartidas como fuego. Es el gozo que yo tengo en la oración me lleva a mí a este don maravilloso. Y yo creo que es como esas lenguas, el don de lenguas, creo que es un don donde nosotros experimentamos un nivel alto de la oración, un nivel alto de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Ojalá Mónica nos explique eso un poquito, pero por eso yo quiero que muchos de ustedes los viernes, el día de mañana tenemos reunión en nuestra reunión central. Espero que mañana pues María José nos explique y algún día de estos, Mónica, porque en mi congregación no trabajamos este don, no ministramos este don de lenguas, pero me gustaría que ustedes nos explicaran el don de lenguas, el don de profecías. Yo sé mucho sobre el discernimiento, bueno, todo esto lo tengo muy presente porque lo trabajamos mucho en nuestro ministerio, pero
de la enseñanza y demás, porque somos mi congregación es una formación, es una escuela más que todo de líderes, de pastores, se enfoca en ello, en la enseñanza y sí, pero no tanto en la administración de lenguas, en el don de lenguas, en el don de profecía y demás. Me gustaría que alguno de ustedes nos pudiera compartir esto, ¿no? Finalmente, cuarto, comprende la palabra. Vamos allí, en el capítulo 2 de Hechos, ahí donde estamos, versículo 41 y versículo 42. Versículo 41 y versículo 42. En el versículo 41 y 42 dice así. Vamos a leerlo desde el 40. Y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Sí? Se dice aquí en el 40, y con otras muchas palabras testificaban. Cuando nosotros, y eso está en Lucas 22, recuerden que los discípulos se les abrió el entendimiento, en Lucas 24, si no estoy mal. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Todo esto se da en la presencia de Dios y forma el carácter de Cristo. Todo lo que es memorizar la palabra, ya saben ustedes qué es el carácter de Cristo, ¿no? Que memoricen, que estudien, que mediten en la palabra, que entendamos la palabra, que la palabra de Dios, que la Biblia, que las escrituras sean masticadas. Allí se forma el carácter de Cristo. Allí en esa apertura del entendimiento de las cosas de Dios, se forma el carácter de Cristo. Y así tenemos una vida trascendente para Dios, porque así testificamos. Testificamos no lo que nosotros sabemos, ni lo que usted crea en su mente, ninguna filosofía estamos testificando ni compartiendo. Lo que compartimos es la palabra de Dios. Y para compartir la palabra de Dios, nosotros la entendemos, la digerimos, la saboreamos, y ese es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se forma en el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a concluir o recapitular lo que vimos hoy, las características de un hombre y una mujer con vida intercambiada. Forma rasgos distintivos del carácter de Cristo, como es confianza, diligencia, disciplina, paciencia, seguridad, puntualidad, responsabilidad, atención, amabilidad, bondad, amistad sincera. Todo esto y mucho más, ustedes pueden averiguarlo por internet. Escriban rasgos del carácter de Cristo y van a encontrar una lista extensa. Y comiencen a chulear allí, a cumplir, a ir en fe en ese carácter. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Si usted ya sabe lo que el Espíritu Santo de Dios le va a llenar y cómo le va a llenar, pues camine en ello, siendo puntual, siendo diligente, siendo confiable, siendo paciente. Segundo, ¿cómo se expresa el carácter de Cristo? Cuando yo hago la voluntad de Dios. ¿Sí? Y todo lo que Cristo hace en mí, esa es la voluntad de Dios. Sirve con gozo, que usted en oración, un hombre de oración, un hombre que se goce en la oración, que se goce en el compartir, que se goce y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando por medio de usted, que sea el Espíritu Santo de Dios utilizándole como instrumento de salvación para la vida y para el plan que tiene nuestro Padre de corregir y salvar todo aquello que se había perdido en la desobediencia del primer hombre. ¿Listo?
Y finalmente comprende la palabra. O sea, el carácter de Cristo se forma cuando yo mastico, cuando yo digiero y cuando yo estoy memorizando los versículos, cuando yo estoy, ahí estamos hablando en la práctica el carácter de Cristo, ¿no? Cuando yo, porque el Señor Jesucristo que sabía las escrituras y él allí hasta con el diablo le fue apologeta, ¿no? Ahí apologéticamente el Señor Jesucristo estaba muy bien preparado. Entonces usted prepárese con la palabra porque allí dice escudriñar las escrituras, ¿cierto? Escudriñarlas, porque allí a vosotros os parece que allí tenéis vida eterna y allí se da testimonio de mí. Allí es donde tenemos y encontramos y sabemos que está la vida eterna, ¿cierto? En la palabra de Dios. Finalmente, el mensaje que les quiero entregar al final aquí es, miren, usted y yo estamos por una vida trascendente. Y en esta vida, entonces, si estamos por una vida más allá de esta vida, ¿qué es esta vida? Es un periodo de prueba, ¿sí? Algunos que han iniciado un trabajo, Cadelis y Mónica, y muchos de ustedes saben de eso, Hernán, que tiene una empresa. Cuando uno pone a alguien en periodo de prueba, uno va mirando el perfil, va mirando cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, y les va dando tareas para que vayan cumpliendo, y así al final, cuando pase el periodo de prueba, usted le dé inmediatamente su cargo. Estamos en esta vida en periodo de prueba. ¿Para qué? Para ser sacerdotes de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos ahora en este mundo aprendiendo costumbres y hábitos celestiales, vistiéndonos en lo celestial. Vamos a buscar Apocalipsis 20, que es el versículo de hoy, como es el versículo complementario, el versículo para estudio. El versículo 20 leía ayer este mensaje, dice, desde el Apocalipsis 20, desde el 4, vamos a leer desde el 4 hasta el 6. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí dice las almas de los decapitados por la palabra, por causa de la palabra y de Jesús, los que no habían adorado a las bestias ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En el versículo 6 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Usted y yo somos bienaventurados y santos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ya nosotros mirábamos en el estudio de Apocalipsis que era la segunda muerte, ¿no? La segunda muerte está guardada solamente para aquellos que no recibieron a Cristo Jesús. Nosotros que recibimos a Cristo, no recibimos la segunda muerte, solo la primera, que es la física, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Por eso estamos en periodo de prueba, amados y queridos por Dios. Por eso usted y yo debe ser diligente en cultivar el carácter de Cristo para que el Espíritu Santo dé esos frutos. Cultivar en usted el carácter de Cristo para que el Espíritu Santo dé los frutos y así nos perfilemos hacia lo celestial. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.